Este 12 de junio se celebra el Día de Rusia, fiesta nacional que conmemora la aprobación de la Declaración de la Soberanía Estatal en 1990. El presidente Vladimir Putin felicitó a la población e hizo hincapié en la importancia de la solidaridad popular en estos días. Los festejos también se realizan fuera del país. Esta jornada, las repúblicas populares de Donbass celebran actos conmemorativos. Los ciudadanos disfrutan del ambiente festivo y acompañan y nos comparten sus emociones. Mauricio Ampuero nos cuenta más. Este 12 de junio se celebra el Día de Rusia y las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk también lo han festejado. Puntualmente aquí en Donetsk las familias han celebrado esta fecha. Junto a las banderas se ha entonado desde muy temprano el himno de Rusia. Claro, la gente festeja esta fecha con sentimientos encontrados por los 8 años de dolor que han transcurrido desde el 2014. Saben, durante esta semana permanecí en el sótano no sé cuánto, pero mucho. Y ahora no tengo miedo, no temo nada. Por eso damos un paseo. La vida sigue. Además, hoy es el día de fiesta. Esperamos que todo sea tranquilo hoy. Hoy es toda una fiesta para nosotros. Durante todo este tiempo que estábamos sin Rusia fue muy difícil. Y ahora, por primera vez en estos 8 años, ya por fin podemos celebrar esta fiesta. También en otras localidades se ha festejado con actos en sus plazas centrales. Así puntualmente en Lugansk, junto a la bandera rusa, a entonar el himno nacional, se ha homenajeado a los militares. Mientras tanto, en Mariupol se ha celebrado, acompañado de estos actos, con un hito importante. Se anunciaba que durante esta jornada de domingo se terminaba el desminado de las playas de Mariupol. Mientras tanto, en otras localidades, en Gerson, también se celebraba esta fecha y en Melitopol también se festejaba con el izamiento de su bandera, un hito que acompañado a otro que se realizaba la jornada anterior, la entrega de los pasaportes rusos que tanto habían esperado muchos de sus ciudadanos. Y no solo en las plazas centrales de las capitales del Donbass se han realizado actos con el izamiento y el canto del himno de Rusia, sino que también manifestaciones espontáneas, como la de este grupo. Son motociclistas. ¿Qué significa para ustedes el Día de Rusia? Somos un motoclub, los Lobos Nocturnos. Felicitamos a todo el mundo por el Día de Rusia. La fiesta es muy importante porque significa que nadie me obliga a hacer nada a la manera ucraniana. A su vez, la ciudadanía celebra este día con distintas expresiones, desde poner banderas rusas en sus casas, no solo en los edificios administrativos, incluso este graffiti que fue pintado la jornada anterior. Ataques calificados como terroristas tuvieron lugar en 2 localidades de Ucrania bajo control ruso. Se trata de las ciudades de Berdyansk y Melitopol, en la provincia de Zaporozhye. En Melitopol, el atentado dejó 4 heridos, 2 de ellos en grave estado. A su vez, la agresión en Berdyansk tuvo como objetivo una subestación eléctrica y provocó un apagón en varios barrios de la urbe, aunque no causó víctimas. Según las autoridades de la región, el hecho de que Kiev haya desatado una guerra de terror contra su propia población evidencia que sus tropas experimentan problemas en el frente. Pero los crímenes de los combatientes ucranianos no se limitan solo a ataques contra zonas residenciales. Nuestro corresponsal, Semyon Senderov, ha visitado el aeropuerto de Mariupol, donde se practicaban torturas, y ha hablado con algunas de las víctimas. Veamos su reportaje. Своих мучителей я не видела. У меня на голове был черный мешок, обмотанный в области глаз скотчем. Меня душили этим пакетом, задавали очень много вопросов. Vengan a la biblioteca que han traído 2 libros nuevos. Parece una frase normal, sin embargo, aquí para muchos significaba el inicio de la peor pesadilla de su vida que nunca podrían olvidar. Biblioteca, así llamaban la prisión de tortura que se encontraba aquí en el aeropuerto de Mariupol. Libros, así llamaban a los detenidos. Голоса были 2 мужчин, как я говорю, позывные запомнила, мясник и доктор, это вот, которые меня допрашивали. И когда душили, они, знаете, как вот он подошел, мои ноги вот так зажал, держал и плечи, а второй вот этим пакетом сзади душил, чтобы я задыхалась.
Вот таким образом вот у них вот такой вот был вот метод дознания. И я уже поняла, что это все, конец. Отсюда я живой не выйду. Сюда привезли с мешком на голове, в наручниках, посадили на солнышко и сидела до 6 вечора. Визволителі йшли, плівали, хто плівав, хто носаками бив, хто сигарети на груді тушив. Що хотіли, то і робили. Як ударив на отмаш ладошкою по губам, губи в 4 містах лопнули, кров бризнула на стінки. Стояла куча бутылок с водой. Я никогда не придавала значения, зачем они. Я считала, для туалета, если не буде води. Но оказалось, я не права. Вони использовали їх для биття. Когда б'ють бутылками с водою, нету наружных синяков. В истории СБУ уже аэропорта не было. Они понятия не имели, что меня похитили, где меня держали. Говорит, мы этого не знаем. То есть вы просто здесь оказались? Да. Как я здесь оказалась, меня, оказывается, высадили с автобуса. Я якобы ехала из Бердянска и везла с собой в сумке патроны. 2 килограмма патронов на СВД, от Калашникова. То есть готовая история была уже? Да, у них уже была готовая история. Вот там именно тот подвал, и там пыточная, тир, где нас пытали. Лежал кодекс, вот так на столе передо мной, вот уголовный кодекс Украины. Он схватил этот кодекс, и давай меня лупить по голове. Вот ему, я ж с такой злостью, ненавистью, аж с рта вот это, аж слюна летела, кричал сепаратюга. На протяжении вот этих вот 4 месяцев вывозили на пытки, применяли током, укладывая тоже так же мешок на голову одевали, в области глаз скотчем обматывали, ложат на, как деревянная, по-моему, поверхность, в области почек прикладывали мокрые тряпочки и электроды, пропускали ток. То, что переживаешь в этот момент, понимаете, это словами не передать, какая-то дикая, нечеловеческая ужасная боль. Это вынести просто невозможно. Избивали. Один раз привезли, говорю, избили очень сильно. Говорю, и ребро поломано осталось. Se agudiza la polémica por la actual crisis alimentaria mundial. Occidente continúa con su retórica de que Rusia es la culpable de este alarmante panorama. Mientras tanto, Moscú asegura que todo esto es resultado de las sanciones. El objetivo de los líderes occidentales es aislar al país eslavo de todos los mercados. En este sentido, con las medidas punitivas restringen las posibilidades de exportación. Al mismo tiempo, acusan al Kremlin de utilizar suministros de alimentos como rehenes y armas encubiertas contra otros países. Por su parte, Moscú considera que para luchar contra la crisis, Occidente debe levantar las sanciones que obstaculizan la provisión de granos. En particular, se trata de las restricciones impuestas al aseguramiento de buques rusos y la prohibición de su entrada a los puertos europeos. El Banco Mundial ha asegurado que las medidas antirrusas van a conllevar al autoaislamiento de otras naciones. Además, advierte de posibles cambios en el sistema económico global. De hecho, ya se dieron a conocer diversos escenarios que dan credibilidad a estas proyecciones. Varios estados han restringido las exportaciones para proteger sus mercados. Es el caso de la India, que ha prohibido el comercio del azúcar y el trigo. A su vez, Malasia suspende la venta de pollo y Argentina la del aceite de soja. El director ejecutivo de Iberatlantic Global Corporation, Pedro Mourinho, señala que las sanciones contra Rusia fragmentan los mercados globales y golpean a los países más vulnerables del mundo. Lo que sí que hay un fraccionamiento, una ruptura de esa globalización por, digamos, espacios más regionales. Pues en las sanciones que impiden, por ejemplo, el comercio entre Rusia y la Unión Europea, obviamente están fragmentando esta globalización en unos mercados más regionales. Pero bueno, lo que sí que se observa es que a la par de esta fragmentación aumenta el proteccionismo y por lo tanto las consecuencias que estábamos destacando.
la subida de precios, la conocida inflación, que ya es un fenómeno global y está dificultando enormemente a muchos países, o por ejemplo todas estas barreras al comercio que incluso generan problemas de suministro alimentario y por lo tanto generan hambrunas. Digámoslo así, que Occidente, Estados Unidos, ha querido sancionar a Rusia y en el fondo ha sancionado a los países más vulnerables del mundo y generará probablemente miles de fallecimientos en el tercer mundo por la hambruna. Esta semana culminó la 9ª Cumbre de las Américas, que estuvo envuelta en polémicas por la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Ante estas ausencias, en el evento se hicieron oír críticas contra Washington por contradecir las declaraciones de unidad y cooperación entre las naciones del continente. El descontento fue también compartido por numerosos activistas en diversas manifestaciones organizadas durante la cumbre. Nicolás Sánchez O'Donovan con el resumen. El accidentado tropiezo de Joe Biden al subir al avión que le llevaba a Los Ángeles para atender la Cumbre de las Américas hacía presagiar que no serían unos días sencillos para el mandatario. Y en parte así fue. En su intervención inicial fue abucheado por algunos asistentes y fuera del recinto se repitieron las protestas recriminándole a Washington que no invitara a la cumbre a Cuba, Nicaragua y Venezuela. Una activista se acercó a la caravana motorizada del mandatario y fue brutalmente interceptada por la policía. Entre los asistentes también se repitieron las posiciones críticas. El mandatario argentino Alberto Fernández no dudó en recordarle a Estados Unidos que su condición de anfitriona no le daba derecho de admisión. Con medidas de este tipo se busca condicionar a los gobiernos, pero en los hechos solo se lastima a los pueblos. Definitivamente hubiésemos querido otra cumbre de las Américas. El silencio de los ausentes nos interpela. Para que esto no vuelva a suceder, quisiera dejar sentado para el futuro que el hecho de ser país anfitrión de la cumbre no otorga la capacidad de imponer el derecho de admisión. Mientras muchos criticaron la postura estadounidense, Washington aseguró que las ausencias no afectarían al resultado de la cumbre e incluso Joe Biden auguró un futuro prometedor para la región. No encuentro ninguna razón para que el hemisferio occidental durante los próximos 10 años no se convierta en el hemisferio más democrático del mundo. La inmigración fue sin duda uno de los aspectos centrales de la cumbre, en la que 20 países firmaron la Declaración sobre Migración y Protección, un acuerdo para asumir responsabilidad compartida en la crisis migratoria. La declaración prevé reforzar las vías legales para emigrar, facilitar la devolución de indocumentados que sean rechazados en las fronteras, reforzar la ayuda económica y coordinar esfuerzos. Entre los puntos, se aprueba que Estados Unidos destine más de 300 millones de dólares a ayuda humanitaria para refugiados y migrantes vulnerables. Además, México también concederá más tarjetas de trabajador fronterizo e integrará a 20.000 refugiados a su mercado laboral en los próximos 3 años. Sin embargo, varios mandatarios avisan sobre la necesidad de cambios estructurales profundos. En este sentido, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez Robles, instó a sus colegas a trabajar para mejorar las condiciones de vida en los países de origen. El migrante que se ve en la triste condición de escapar de la violencia y de la pobreza extrema no distingue, ni le podemos pedir que distinga entre límites y banderas. Al final del día, cuando el hambre araña y el frío aprieta, poco importa bajo qué bandera se encuentre acogida y de qué tierra venga el alimento que llene en los estómagos de los seres humanos. Sin duda, queda la sensación de que una cumbre con todos los países de la región implicados podría haber logrado acuerdos más amplios.
Paralelamente a la Cumbre de las Américas se celebró esta Cumbre de los Pueblos por la Democracia, un foro alternativo en el que se dieron cita activistas, líderes indígenas y otros miembros de la sociedad civil para abordar los temas que realmente importan a los ciudadanos del continente. De nuevo, las políticas migratorias y las prácticas hegemónicas de Washington centraron las discusiones. Lo que sucede es que el objetivo de estas cumbres es buscar esos acercamientos entre las sociedades civiles de todas estas naciones que sufrimos el tema de la migración, ver de qué manera nos unimos. Actualmente se desarrolla el plan Biden para los pueblos de Centroamérica, que es meter dinero, pero que va a lo mismo de siempre, que es a empresas, a bancos que son corruptos, a empresas que han saqueado mi pueblo. Por ejemplo, yo vengo del pueblo Lenca, mi madre fue asesinada, tenemos mucha violencia producto del extractivismo y se quiere que ese dinero vaya a esos mismos rubros y seguir promoviendo lo mismo que ha producido que la gente salga de sus territorios, huya de esa realidad de violencia, de gran precariedad económica, de alta corrupción, de militarización, y pues eso mismo no va a ser la respuesta. En definitiva, la cumbre incompleta de las Américas terminó con un acuerdo migratorio, pero con el escepticismo de muchos que consideran que hasta que todas las voces no sean escuchadas, no se podrá hablar de democracia plena en el continente. Nicolás Sánchez O'Donovan, RT, Los Ángeles, Estados Unidos. Los líderes latinoamericanos que no asistieron a la Cumbre de las Américas calificaron el evento de discriminatorio y antidemocrático. Nuestro compañero Oliver Zamora Oria nos resume algunas reacciones. Cumbre de las Américas sin las Américas era una de las tantas frases que se leían en las redes sociales en rechazo a la organización de la cita y a la decisión de Estados Unidos de no invitar a países como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Algunos de los mandatarios invitados decidieron no asistir, mostrando así su rechazo a la medida. ¿Quién autoriza a una nación excluir a otra? ¿Hay gobierno mundial? No. Es lo mismo, ¿no? El intervencionismo, la falta de respeto a las independencias de los países. Por su parte, los gobiernos excluidos también marcaban posiciones, auguraban el fracaso de la cumbre y dejaban claro que su prioridad estaba en foros como la CELAC y no en el encuentro en Los Ángeles. Es un fracaso total, no tiene agenda, no tiene tema, no tiene puntos de decisión, no tiene nada que vincule esa reunión a los problemas y a los asuntos de interés y prioridad de los pueblos de las Américas. Al gobierno yanqui. Vos quedaste allá con tu cumbre. Y nosotros como CELAC te invitamos, a vos te invitamos que vengas a reunirte con nosotros y no vas a decidir quiénes van a estar en esa reunión. En La Habana, el presidente Miguel Díaz-Canel se reunía con un grupo numeroso de representantes de la sociedad civil cubana que no pudieron asistir a los eventos paralelos ni a la Cumbre de los Pueblos al negársele la solicitud de visas en la embajada estadounidense. El mandatario hizo un análisis histórico de las relaciones entre Washington y América Latina y aseguró que esta cita responde a esos viejos intereses de dominación. El problema es que no podemos desconocer un esfuerzo adicional, aunque fallido, de reeditar la doctrina Monroe, ni podemos dejar de denunciar la farsa de convocar una vez más a los países de la región para un espectáculo de tinte neocolonial. Los Estados Unidos tienen la capacidad de impedir la presencia de Cuba en Los Ángeles, pero no tienen el poder de callar nuestra voz ni de silenciar la verdad. Las jornadas también han estado marcadas por declaraciones que han resultado escandalosas. La ex embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, parecía reafirmar la idea del mandatario cubano durante un programa televisivo. La idea de que algún país no venga cuando Estados Unidos se lo pide es realmente impensable. Decir no iremos al evento es una vergüenza.
Para algunos expertos, más allá de los tintes hegemónicos de las declaraciones de Haley, sus palabras son prueba de la coincidencia dentro de la élite estadounidense en cuanto a la política exterior hacia América Latina. No obstante, los resultados de la cumbre podrían ser un blanco hacia el cual los republicanos lancen sus dardos. Y se pudiera aprovechar para atacar como cualquier problema doméstico también. Sin embargo, ellos coinciden en lo que está haciendo el gobierno de Biden en materia exterior. Lo que sí le pueden quizás puntualizar y criticar y cuestionar es que no está siendo lo suficientemente duro y agresivo como ellos quisieran. Las protestas y las críticas no solo quedaron en las redes sociales, en las calles de Los Ángeles o en la retórica de los políticos y expertos. En Venezuela, por ejemplo, defensores del gobierno hicieron público su rechazo a tal exclusión. Sin dudas, esta 9ª cumbre de las Américas estuvo muy lejos de ser lo que necesitaba y quería el gobierno estadounidense. Para muchos, expertos o no, se suma a una lista de fracasos en política exterior de la Casa Blanca y alertan al presidente Joe Biden que si las relaciones con América Latina son una prioridad, va por el camino equivocado. Oliver Zamora Oria, RT, La Habana. El sábado, las autoridades mexicanas lograron disolver gran parte de la caravana de migrantes luego de llegar a un acuerdo de regularización con los organizadores. El Instituto Nacional de Migración entregó casi 7.000 permisos que habilitan a los integrantes de la caravana a transitar libremente por el territorio del país norteamericano. Como señaló el organismo, la entrega de documentos se realiza para evitar que los migrantes sean víctimas de la trata de personas y de traficantes que ponen en riesgo su vida. Luis Villagrán, miembro del Centro de Dignificación Humana, denuncia la discriminación que sufren estas personas. Señala que no reciben el mismo trato que se les brinda, por ejemplo, a los ciudadanos provenientes de Ucrania. Todos los migrantes que tenemos nosotros ya traen de por sí en su caminata por Centroamérica pruebas de COVID, ya se han vacunado contra el COVID, además de que ellos están en la mayor disposición de vacunarse. Pero tenemos que decirlo que no se aplica así y directamente lo decimos a los migrantes, por ejemplo, de Ucrania. Los migrantes ucranianos que piden asilo o refugio a Estados Unidos son ingresados inmediatamente, mas no así con la población principalmente de Venezuela, de Cuba y de Nicaragua, también a la gente de Centroamérica. El título 42 se está aplicando discrecionalmente, pero en perjuicio de estos países, estos compañeros, estas mujeres y estos niños. En Colombia, un informe reveló que las mujeres afrodescendientes fueron las principales víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado en el país. Ante el hecho de que ambas candidatas a la vicepresidencia son de origen africano, en la comunidad se esperan cambios tras la segunda vuelta de las elecciones que van a tener lugar el 19 de junio. Camila Lozano conversó con un activista y nos trae los detalles. El Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica ha registrado 14.380 mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado en Colombia. El 87% de ellas son afrocolombianas. El coordinador del enfoque de género del Centro Nacional de Memoria Histórica, Marlon Acuña, señala que este tipo de violencias implica que los hombres armados se otorgan un derecho de propiedad que se ha configurado históricamente sobre los cuerpos de las mujeres. Frente a este mismo tema, Clemencia Carabalí, lideresa de la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca, ASOM, señala lo siguiente. Sí, efectivamente y lamentablemente los cuerpos de las mujeres en el marco del conflicto armado han sido utilizados como botín de guerra, como una manera de doblegar al enemigo, digamos así, o de sembrar terror en las comunidades, de dar lesiones, según los actores armados, a las comunidades y a las mujeres que levantamos nuestras voces por la defensa de la vida, por la defensa del territorio, por la libertad. Según el informe La Guerra Inscrita en el Cuerpo Informe Nacional de Violencia Sexual, las mujeres afrocolombianas que han sufrido distintas formas de violencias basadas en género y violencia sexual ante el accionar de actores armados
Mayoría de ellas se encuentra sin reparación y además han sido revictimizadas. Nosotras le exigimos a la Jurisdicción Especial para la Paz, a la JEP, que abra un macrocaso especial para evidenciar que existe la violencia sexual no solo contra mujeres, sino además contra niños, niñas y hombres. Que existen esas situaciones y entonces pues la idea es poder profundizar y que ese estudio y ese proceso que se pueda desarrollar lleve felizmente a un ejercicio de reparación integral. Agresiones sexuales que se suman a las violencias ejercidas sobre las personas y especialmente mujeres líderes sociales. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, durante el gobierno de Iván Duque fueron asesinados en Colombia 930 líderes sociales y defensores de los derechos humanos. De ellos, 126 eran mujeres. Violencias hacia los liderazgos, las mujeres y las comunidades negras que se esperan ser reconocidas en el próximo gobierno, teniendo en cuenta que tanto Gustavo Petro como Rodolfo Hernández, los dos candidatos a la presidencia, escogieron mujeres negras como sus fórmulas vicepresidenciales. De la señora Marilyn, la verdad no conocemos su trabajo en el país y mucho menos en las regiones. La hemos visto ahora en el medio de esta contienda política. No veo claro que ella ni siquiera se identifique como mujer negra y entendemos que, lo asumo más como un tema de oportunismo, ¿no? Mire, la candidata a la vicepresidencia que nos representa a las mujeres negras en Colombia es la compañera líder, defensora de derechos humanos, Francia Elena Márquez Mina. Francia no solo nos representa a nosotros como mujeres, sino que representa nuestras luchas. La mujer que representará a la comunidad afro la decidirán los colombianos en la segunda vuelta el 19 de junio. Lo que sí es evidente es que en un hecho histórico, la vicepresidencia del país estará en manos de una mujer afrocolombiana con altas expectativas en el cumplimiento de lo pactado en el acuerdo de paz y la deuda histórica que hay hacia las mujeres negras del país. Así llegamos al final de nuestro informativo.